Hola, recientemente he hecho una serie de videos acerca del cuarto mandamiento de la ley de Dios que nos habla del día de reposo. En estos videos hemos estudiado acerca de que el día de reposo no fue cambiado del sábado para el domingo como muchos dicen. La Biblia no tiene ningún texto que hable al respecto, sino más bien fue una cosa de tradición. Vaya el video para que tenga más referencia acerca de esto. También estudiamos que algunos han dicho que ya no se debe guardar el cuarto mandamiento porque hay algunos pasajes de la Biblia que mencionan que no hay diferencia entre día ni día. Estudiamos estos pasajes difíciles de entender también, pero con el contexto se aclaró a qué se estaba refiriendo y definitivamente no era al sábado del cuarto mandamiento. Ahora, hay algunos que han ido un poco más lejos y han dicho que la ley de Dios fue completamente abolida. De hecho, estas mismas personas creen que aún se debe adorar a un solo Dios, que no se debe robar, que no se debe matar, que no se debe adulterar. Sin embargo, esta abolición de la ley de Dios la han inventado, la han creado de tal forma que solamente podamos quitar el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Por alguna razón lo han hecho. El cuarto mandamiento, como bien vimos en uno o dos videos, es el que nos señala a Dios como nuestro creador. Y como bien decía Pablo, la verdad de Dios es que Dios es el creador y es el que debe ser adorado. Al quitar el cuarto mandamiento están yendo en contra de la verdad de Dios e introduciendo una mentira. Vamos a repasar hoy acerca de la ley de Dios. ¿Fue la ley de Dios realmente abolida? Vamos a usar la inteligencia artificial para que nos ayude y recuerden que es solamente usada como una herramienta, es como si lo estuviéramos teniendo una Biblia hablada o alguien que nos interpretara un texto dándonos la exégesis y el contexto. Hola, en esta ocasión quiero que me trates como un nuevo usuario y también quiero que lo que hablemos sea estrictamente con la Biblia o me respondas estrictamente con la Biblia o solamente la Biblia. La pregunta primera que tengo para ti es la siguiente. ¿La ley de Dios de los 10 mandamientos fue abolida? ¿Hay algún pasaje en la Biblia que mencione de que la ley de Dios fue abolida? Claro, sin problema. Te respondo solo basándome en la Biblia. En la Biblia no hay un pasaje que diga explícitamente que la ley de los 10 mandamientos fue abolida. De hecho, Jesús en el Nuevo Testamento dijo en Mateo 5:17 que él no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y en el contexto bíblico en general, los mandamientos siguen siendo vistos como una guía moral. Así que, en resumidas cuentas, no hay un versículo que diga que la ley fue abolida. Entonces, ¿en qué pasajes se basan algunas denominaciones o algunos cristianos para decir que la ley de Dios fue clavada en la cruz? ¿Qué pasajes de la Biblia usan para decir semejante cosa, contradiciendo lo que dijo Cristo, que no había venido para abolir la ley? Entendido, manteniéndonos solo en la Biblia. El pasaje que a menudo se cita para esa idea es Colosenses 2:14. Allí se menciona que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Algunas denominaciones interpretan este versículo como una referencia a que la ley mosaica fue clavada en la cruz. Sin embargo, hay un debate entre cristianos sobre si eso se refiere a la ley ceremonial o a otros reglamentos y no a los 10 mandamientos. Así que ese es el texto que generalmente se menciona. Ahora, ahí se menciona que esta ley era contraria a nosotros. En alguna parte en la Biblia se menciona que la ley de Dios de los 10 mandamientos es contraria a nosotros. No recita Pablo que la ley es santa, el mandamiento es justo, y también Santiago no menciona que es la ley de la libertad, refiriéndose a esto. Exactamente, y eso es un punto importante. Si nos atenemos solo a la Biblia, en ningún lugar se dice que los 10 mandamientos sean contrarios a nosotros en el sentido de ser algo malo. Al contrario, como mencionas, en Romanos 7:12, Pablo dice que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. También Santiago 1:25 habla de la ley perfecta, la de la libertad, refiriéndose a la ley de Dios como algo que trae libertad y no a esclavitud.
Así que, desde la perspectiva puramente bíblica, la ley de los 10 mandamientos no se presenta como algo contrario a nosotros, sino como algo bueno y liberador. Así, sí, si lo menciona Santiago como que es una ley perfecta, si es perfecta, entonces sí, ¿cómo debe ser abolida o cómo sería contrario a nosotros? Quiero analizar un poco más el pasaje de Colosenses 2.14 contigo y quizás si puedes utiliza los términos originales griegos para hacer referencia a una traducción más literal de lo que pudiera referirse el pasaje. ¿A qué se está refiriendo allí con las ordenanzas que estaban contrarias a nosotros? ¿O se está refiriendo a un decreto realmente? ¿O podía ser un pagaré o algo similar? Por supuesto. Vamos a profundizar un poco más en ese texto de Colosenses 2.14 y nos mantenemos en el ámbito bíblico. En el griego original, la frase que se traduce como el acta de los decretos que no será contraria, utiliza el término griego hierografon, que literalmente puede referirse a un documento escrito a mano, como un pagaré o una nota de deuda. La idea que se entiende es que lo que fue clavado en la cruz no es la ley moral de Dios, sino un registro de nuestras deudas o faltas, es decir, aquello que nos acusaba por nuestras transgresiones. Entonces, en una traducción más literal, el pasaje sugiere que fue ese documento de deuda o esa lista de cargos en nuestra contra lo que fue abolido en la cruz, no la ley moral de los 10 mandamientos. De esta manera, según la Biblia, la ley en sí misma no es descrita como algo malo o contrario, sino que lo que se clavó en la cruz es ese acta de nuestras deudas, permitiendo así el perdón. Y en línea más con el contexto de lo que decía Pablo acerca de lo que Cristo había hecho por nosotros, ¿no estaría mejor pensar que este pagaré era los pecados o la lista de los pecados que nosotros teníamos, los cuales Cristo realmente vino a clavar en la cruz, y fue realmente esto lo que Cristo clavó en la cruz? Sí, exactamente. Y esa es una interpretación muy coherente con el contexto de lo que Pablo está diciendo. Si nos quedamos solo con lo que la Biblia presenta, la idea es que ese pagaré o acta representa la lista de nuestras transgresiones, los pecados que nos acusaban. Pablo está destacando que Cristo, al morir en la cruz, tomó esa lista de pecados y la clavó simbólicamente allí, cancelándola y liberándonos de esa deuda espiritual. De este modo, el mensaje de Pablo no es que la ley moral de Dios haya sido abolida, sino que la culpa de nuestros pecados fue eliminada por medio del sacrificio de Cristo. Eso encaja perfectamente con la idea de que la ley sigue siendo buena, pero lo que fue quitado fue el acta de nuestras deudas, no la ley misma. Muy bien. ¿Qué otro pasaje se utiliza también entonces utilizan la gente para decir que la ley de Dios fue cancelada? Porque no puedo creer que haya un solo pasaje en el cual se basen y que no tenga ni siquiera ese fundamento fijo. Claro, manteniéndonos solo en la Biblia, otro pasaje que a veces se menciona es Efesios 2.15. En ese versículo se dice que Cristo abolió en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Algunas personas interpretan esto como que la ley de Dios fue abolida. Sin embargo, el contexto apunta más bien a las ordenanzas ceremoniales y a las barreras que separaban a judíos y gentiles, no a los 10 mandamientos como ley moral. En este caso de Efesios, claro, Pablo estaba hablando de la diferencia o la separación que existía entre los judíos y los gentiles cristianos. Del culto ceremonial era lo que diferenciaba a los judíos de los gentiles, porque unos los habían practicado siempre y estos nuevos creyentes no la conocían. Eso es lo que Pablo está hablando en el contexto. No puedo entender, o ayúdame quizás, cómo es que esto se podría aplicar a la ley de Dios. Si quisiéramos aplicarla a la ley de Dios, que quitando esto quitaría la diferencia entre judíos y gentiles. No logro entender esto. Claro, yendo solo por la Biblia y el contexto, lo entiendes muy bien. En Efesios, Pablo está efectivamente hablando de cómo Cristo derribó la pared de separación entre judíos y gentiles, que estaba basada en las ordenanzas ceremoniales y en las leyes rituales que hacían una distinción entre los dos grupos. Esas leyes ceremoniales incluían sacrificios, rituales de pureza y ciertas prácticas que los judíos seguían y que los gentiles no conocían. Al abolir esas ordenanzas, Cristo hizo que todos pudieran acercarse a Dios en igualdad de condiciones, sin esas barreras ceremoniales.
Ahora, aplicar eso a la ley moral de los 10 mandamientos no encaja con el contexto. Los 10 mandamientos no eran las leyes que separaban a judíos y gentiles, sino más bien principios morales o universales. Así que, desde una lectura bíblica, la abolición de esas ordenanzas ceremoniales no tiene que ver con eliminar la ley de Dios, sino con quitar las barreras rituales que hacían diferencia entre los pueblos. Debe haber algún otro pasaje que también se use para esto, no solamente estos dos pasajes, me imagino que debe haber algún otro. Dime si hay algún otro que se use para decir que la ley de Dios fue abolida. Claro, y sigamos entonces solo con lo que dice la Biblia. Otro pasaje que a veces se menciona en este debate es Romanos 10:4, donde Pablo dice que Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Algunas personas interpretan la palabra fin como si significara que la ley ha terminado o ha sido abolida. Sin embargo, el término griego telos, que se traduce como fin, también puede entenderse como objetivo o propósito, es decir, que Cristo es la meta o el cumplimiento de la ley, no es su abolición. Así que en resumen, se usa también Romanos 10:4, pero nuevamente el contexto sugiere que Pablo está hablando de que la ley lleva a Cristo y que en él se cumple su propósito, no que la ley moral haya sido abolida. Si comparamos esto, por ejemplo, para agrandar más tu argumento, Pablo también menciona que es un ayo para llevarnos a Cristo, que la ley es como un ayo para llevarnos a Cristo, es como una guía para llevarnos a Cristo. Y también Santiago nos menciona que la ley es como un espejo que nos muestra cómo somos nosotros y entonces nosotros debemos ir a Cristo para ser limpiados. Es decir, que en los tres pasajes estos me parece que hay la misma concordancia. Exactamente, lo has resumido muy bien y con toda coherencia bíblica. Pablo sí menciona en Gálatas que la ley ha sido como un ayo, es decir, un tutor que nos conduce a Cristo para que podamos ser justificados por la fe. Y como bien dijiste, Santiago compara la ley con un espejo que refleja nuestro verdadero estado moral y nos señala nuestra necesidad de acudir a Cristo para ser limpios. Así que en todos estos pasajes vemos esa misma línea. La ley no es abolida, sino que actúa como una guía que nos lleva a Cristo. En otras palabras, la ley nos muestra el camino hacia Él y no se presenta como algo que haya sido abolido. Ya. De hecho, hay algunos pasajes, recuérdenmelo también, que el mismo Pablo menciona de que si la ley si no existiera la ley no conocería el pecado, que por la fe no invalidamos la ley, cosas así. ¿Puedes citarme esos pasajes? Por supuesto, te los recuerdo con mucho gusto y siempre manteniéndonos en la Biblia. En Romanos 7:7, Pablo dice claramente, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es decir, la ley tiene la función de mostrarnos qué es el pecado. Y en Romanos 3:31, Pablo también dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto muestra que la fe en Cristo no anula la ley, sino que más bien la establece en su verdadero propósito. Así que todos estos pasajes concuerdan en que la ley sigue teniendo un rol importante para mostrarnos nuestra necesidad de Cristo y para guiarnos hacia una vida justa, sin ser abolida. ¿Y qué hay del argumento que algunos dan de que la ley fue cambiada por solamente dos mandamientos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás a Dios sobre todas las cosas. Dicen que esos dos mandamientos cambiaron a la ley de Dios. ¿Es realmente esto así o solamente esto es una forma de expresar o resumirla? Sí, vamos a aclararlo desde la misma Biblia. Cuando Jesús habló de esos dos grandes mandamientos, amar a Dios con todo tu ser y amar a tu prójimo como a ti mismo, lo que él estaba haciendo no era abolir los 10 mandamientos, sino resumirlos en su esencia. De hecho, en Mateo 22:40, Jesús dice que de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. En otras palabras, amar a Dios resume los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Él, y amar al prójimo resume los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con los demás. Así que no se trata de un reemplazo, sino de un resumen de la misma ley en su forma más fundamental. Por lo tanto, esos dos mandamientos no abolieron la ley de Dios, sino que la encapsulan de una manera sencilla y poderosa. Ok, sí, claro, porque la ley de Dios se basa en el amor. Sin embargo, si nosotros amamos a Dios, cumplimos los mandamientos definitivamente. Podríamos dividirlos. ¿Cuáles de los 10 mandamientos se refieren a amarás a Dios sobre todas las cosas o con todo tu ser?
Exactamente, lo has explicado muy bien. La ley de Dios se basa en el amor y esos dos grandes mandamientos son un resumen del principio fundamental detrás de los 10 mandamientos. Para dividirlos, los primeros 4 mandamientos se refieren a nuestro amor y deber hacia Dios. Estos son, primera comamente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segunda, no te harás imagen ni te inclinarás a ellas. Tercera, no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuarta, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estos 4 mandamientos muestran cómo amar a Dios sobre todas las cosas. Los otros 6 mandamientos se refieren a cómo amar al prójimo como a nosotros mismos. Si tenemos los 10 mandamientos, ¿tú crees que ellos crean que, por ejemplo, no matarás, no robarás o no tendrás dioses ajenos, que esos mandamientos están eliminados, o solamente se ha dicho que la ley de Dios fue abolida solamente para quitar a un mandamiento? ¿Y cuál sería ese mandamiento? En general, la mayoría de las denominaciones cristianas no dirían que mandamientos como no matarás o no robarás han sido eliminados. Esos mandamientos morales son generalmente aceptados por casi todos como vigentes y como parte del estándar moral cristiano. Cuando algunos argumentan que la ley de Dios fue abolida, usualmente no están hablando de todos los mandamientos, sino que en la práctica se centran en uno en particular, el mandamiento del día de reposo, el sábado. Así que en resumen, no es que se piense que toda la ley moral fue eliminada, sino que el debate a menudo gira en torno al mandamiento del día de reposo. Y por eso muchos cristianos que consideran que los 10 mandamientos siguen vigentes, entienden que esos 2 grandes mandamientos de amor simplemente resumen y confirman todos los demás mandamientos, incluido el del día de reposo. Y una pregunta ahora, porque ¿por qué crees, tú que conoces de historia y lo que ha pasado a través de la historia, por qué crees que se haya atacado tanto o al punto de decir que se abolió de la ley solamente para tratar de sacar a un solo mandamiento de ahí? ¿Por qué tú crees que se haya atacado tanto al mandamiento del día de reposo? ¿Por qué? ¿Qué le ha costado esto a los cristianos? ¿Por qué quieren quitárselo de arriba? Bueno, yendo siempre a lo que se puede entender desde la historia y el contexto bíblico. La cuestión del día de reposo ha sido un tema de debate a lo largo de los siglos por varias razones. Una de ellas es que el día de reposo, el sábado, estaba muy arraigado en la tradición judía y a medida que el cristianismo se fue extendiendo y separando de sus raíces judías, hubo una tendencia a distanciarse de algunas prácticas sabáticas. Con el tiempo se fue adoptando el domingo como día de culto en honor a la resurrección de Jesús, y eso se volvió una costumbre predominante. Así que, en realidad, el énfasis en abolir ese mandamiento se ha centrado en acomodar la práctica que surgió con el tiempo, más que en una razón bíblica directa para eliminarlo. Para algunos cristianos, esto ha sido una manera de diferenciarse del judaísmo, y para otros, simplemente una tradición que se consolidó con el tiempo. Ya, simplemente querían desmarcarse del judaísmo, pero sin embargo la identificación no era del judaísmo, como lo vimos anteriormente. La ley de Dios fue dada para todos. Entonces, la pregunta es la siguiente: si ellos han querido desmarcarse del judaísmo o seguir la tradición, Cristo no dijo ciertamente de los fariseos algo parecido, que habían abolido la ley de Dios para la tradición. Recuérdame el texto ese. Claro, con gusto te lo recuerdo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 9, Jesús efectivamente reprocha a los fariseos y les dice: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es decir, Jesús les estaba señalando que en su afán de seguir tradiciones humanas, estaban dejando de lado los mandamientos de Dios. Así que en efecto Jesús criticó la idea de reemplazar o invalidar los mandamientos divinos con tradiciones. Y como mencionas, la ley de Dios no era solo para el judaísmo, sino un estándar moral para todos. Así que la idea de apartar un mandamiento por tradición o por distanciarse culturalmente no es algo que Jesús haya apoyado, según el texto bíblico. Como han visto ustedes, la ley de Dios no ha sido cambiada. La palabra de Dios no tiene ningún versículo que mencione que la ley de Dios ha sido cambiada. Y todo el esfuerzo por cambiar la ley de Dios ha sido solamente por un mandamiento. Más adelante estudiaremos por qué por ese mandamiento, por qué están enfrascados en ese mandamiento. Lo vimos anteriormente en uno de los pasajes. Decía que en uno de los estudios que dimos, que decía que el sábado era una señal entre Dios y su pueblo. Y desde el principio de la creación ha sido la marca de Dios de que Él es el creador. Siempre ha estado la lucha de la verdad contra la mentira.
Y la mentira ha tratado de oscurecer esto de que Dios es el creador para que la gente crea a dioses como creadores, a los que crean a la evolución, que creen, que confíen en el hombre, o simplemente que confíen en los líderes religiosos, o que tengan su propia creencia o el secularismo moderno por encima de Dios. Cuando los líderes religiosos han llamado y han dicho que la ley de Dios ha sido abolida, han destruido la ley moral de Dios, y por tanto hemos visto que la sociedad ha cambiado. Eso lo vimos obviamente que sucedió en la Revolución Francesa, cómo al eliminar a Dios y a todos los principios de la ley moral, cómo el hombre descendió a lo más bajo. También lo vemos en la actualidad, cuando vemos que los líderes religiosos han seguido manteniendo el punto de que la ley de Dios ha sido abolida, y entonces por consiguiente los hombres han abandonado la ley. Cuando Acab le dijo a Elías, tú eres aquel que turba a Israel, Elías le respondió, no, el que turba a Israel eres tú y la casa de tu padre, haciendo que Israel se aparte de los mandamientos de Dios y sirva a los Baales. Cuando los líderes llaman a apartarse de los mandamientos de Dios, y en este caso solamente por uno, prefieren destruir la ley completa por solamente mantener uno, entonces están trayendo a la sociedad, en este caso también a Israel, la espiritual, a la iglesia, lo están trayendo, lo están destruyendo. Así que analicemos bien lo que dice la palabra de Dios, estudien bien los pasajes aquí mencionados, y que el Señor los ayude para que nos mantengamos firmes y sigamos lo que la palabra de Dios realmente dice y no lo que los líderes religiosos nos quieren hacer ver.